Ahí está, ahí va. Gloria a Dios. Bienvenido a esta segunda tema, segunda formación, segunda sesión de la historia de salvación, donde hicimos ya el resumen con mis amados hermanos aquí presentes de la historia de salvación, donde hablamos de la creación y la caída. La primera parte es la creación y la caída, que Dios creó todo por amor, todo cuanto existe lo hizo por amor. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Imagen en qué? En la capacidad de amar, la semejanza en la capacidad de creer, en de perdonar, en eso, no en la parte física, ¿no? Porque si te ves en el espejo dirías, Dios se parece a mí, qué feo está Dios, ¿no? No vas a decir a la imagen física no se parece a Dios, sino en la capacidad de amar. O sea, ¿en qué somos semejantes? En la capacidad de perdonar, en la capacidad de creer. En esas capacidades Dios nos crea a su imagen y semejanza. En ese sentido, no en otro sentido. Amén. No en la parte física. Por eso yo les digo que cuando leemos la Biblia y tenemos que entender que toda la Biblia está el plan de salvación. Y el plan de salvación, como dice la historia de la salvación. Entonces, el propósito de Dios es salvar. Entonces yo tengo que entender el contexto y tengo que ir con la herramienta, con la actitud, con el pensamiento bíblico que Dios está buscando salvar al hombre. Es más, esta palabra, esta Biblia, ahí está, esta Biblia, bendito sea el Señor, es para, esta Biblia es para la salvación. Tampoco no es un libro histórico. Porque hay muchos que cogen la Biblia y dicen, ah, no, pero se contradicen fechas. Miren, la Biblia ha ayudado a muchos historiadores, ha ayudado a muchos científicos, arqueólogos, ha ayudado, pero aún así no es un libro de arqueología. No es ha ayudado mucho a descubrir ciudades geográficamente. A través de esta palabra ha ayudado, pero la Biblia no es un cartón, no es un plano. Bendito sea el Señor. Ha ayudado a la historia, pero no. Ha ayudado a poemas, pero no es un libro de poemas. Entonces, la Biblia, precisamente, ¿cuál es la función de la palabra? Es el mensaje de salvación. Es un libro de vida. ¿Tiene historia? Sí, tiene historia, pero no es lo fundamental. ¿Tiene geografía? Claro, nos da. ¿Tiene muchas cosas? Claro que sí, pero ¿cuál es la función principal? Que es la palabra de Dios que nos da la historia de salvación, que es la tuya y la mía, y es un libro de vida que está puesta, la palabra de Dios inspirada en hombres y en mujeres para llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces, esta es la palabra y la historia de salvación más. Por eso ahorita le estaba comentando, le decía a mis hermanos, que hay muchos, personas con poco criterio, o sea, buscan evaluar la Biblia sin la idea principal que Jesús busca, que Dios busca salvar al hombre. Y cuando, por ejemplo, le decían antes, Dios dice, ¿dónde está Sarán? Le pregunta. Y algunos dicen, al leer esto, un texto fuera de contexto, lo usan como pretexto, porque es así, no tienen el contexto de salvación, lo están usando aisladamente. Dicen, ¿ves? Dios no conoce todo, no sabía dónde estaba Adán, se le escondió. Entonces, Dios no sabía, Dios sabía. Por eso le está dando la oportunidad a Adán para que él se presente. Y al encontrarse en jaque, le dice, Señor, estuvo desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te ha dicho? ¿O acaso habéis comido del árbol que te prohibí? El Señor le está diciendo, dime, arrepiéntete. ¿Y él qué hace? ¿Arrepiente? No, la mujer. ¿Sí o no? Y cuando ve la mujer, la serpiente, ninguno se arrepiente. Igual el caso de Caín. No, no, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía? Claro que sabía. Entonces Dios le da la oportunidad que se arrepienta. Caín no se arrepiente. Caín se excusa, dice, yo no sé, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y él le dice, ¿no? ¿Por qué escucho la sangre que claman? O sea, el Señor sabía, el Señor sabe todo. El Señor sabe tu pecado, sabe mi pecado. ¿Tú crees que Dios no sabe nuestra... Claro, Dios lo sabe todo, pero nos está dando la oportunidad para salvarnos. Nos está dando la oportunidad para que nosotros reconozcamos nuestra falta y volver a Él. Falta y volver a él. Bendito sea el Bendito Señor. sea. Entonces, es una elegancia de micrófono. Gloria a Dios. Entonces, es lo fundamental que tenemos que entender aquí. Entonces, toda la Biblia vas a leer, tienes que leerla con ese principio. Si tú lees cada pasaje cuando busca al pueblo salvarlo, cuando busca educarlo, ¿está buscando qué? Salvarlo.
en este camino, que empieza con la creación, en la caída, y vimos que la caída vino una promesa. ¿Cuándo vino la promesa? ¿Cuál es la primera promesa? Y iba a ser salvado. La primera promesa de la salvación es por Moisés. No, pero antes, en la caída, en la caída. Allá. de nuestra, de la separación entre la mujer y la serpiente. Claro, una enemistad de linaje, ¿no? Y hablamos de linaje porque por eso dice que si verdaderamente Jesús es el nuevo Adán, María es la nueva Eva. En la creación, esto es para tu libro, ¿ah? Este es para tu libro. En la Biblia solo hay dos personas que fueron, bueno, dos mujeres, hombres también, pero dos mujeres que fueron creadas sin pecado original. ¿Quiénes son? La Virgen María. Y, Dos mujeres, claro, Jesús, pero Jesús no es mujer, no, la Virgen María y ¿Ya? Eva, hermano. claro, Eva. Eva, que no tenía ombligo. Ahora la gran pregunta es, de los científicos y teólogos, ¿Eva tenía ombligo o no? Pero creo que no. Sí tenía. ¿Tenía ombligo? Sí, ¿Adán tenía ombligo? Dice que Adán estaba más perdido que el Día de las Madres. Bueno, hermano, ¿qué significa esto? A ver, les explico, para que entender esa parte, ¿ya? Para entrar ya al tema en sí. Eh, la figura de Adán, la primera figura hasta el arca de Noé, inclusive más fijo desde Abraham ya, son como leyendas, historias, poemas que fueron muchos años, que se fueron recopilando. No, esa primera parte no es, no lo puedo, aunque tiene historia, no lo puedo tomar tan literalmente, o sea, que sea así, que fueron en 6 días, que fueron, o sea, no lo puedo tomar de ese modo porque las corrientes literarias y la forma de escritura fueron diferentes corrientes, la eloísta, la yavista, está la levítica, perdón, la sacerdotal, y había diferentes corrientes. Muchos de ellos también eran como poemas, así como el himno cuando cantamos, no somos libres, y no, porque recuerda que no había escritura, entonces la manera como se llevaba era de manera oral. Y en aquella época, para recordar, uno recuerda la canción, ¿sí o no? Cuando te tararean una canción antigua, ¿no? Uno tiempo no la escucha y la recuerda, ¿no? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la... Tiempo no la escuchas y la sabes todita, ¿sí o no? Tiempo que no la porque la has cantado, porque la sabes como canción. Y está demostrado que como canción se recuerdan o como poema se recuerda más. ¿No? Que si yo te digo, dime más difícil, ¿no? De memoria. En cambio, cuando tú lo aprendes las cosas como canto, no, eso está demostrado, eso no voy a detenerme en eso mucho. Entonces, imagínate, le contaba el bisabuelo, el tatarabuelo, le contaba de generación en generación, no había escritura. Entonces, ¿cómo se mantenía todo eso? A través de la parte oral. Y se mantenía a través de cánticos. A través de cánticos, de poemas. Entonces, por eso tenemos esa primera parte del Génesis, no lo puedo tomar así a literal, literal, literal. Conociendo el contexto, conociendo las formas, no lo puedo tomar. Otra pregunta, a ver, ¿cuál es el primer libro, cuál es el libro más antiguo de la Biblia? el más el- antiguo o el primero, El más Génesis. antiguo. Génesis. Ya, pero antes de la Biblia era el Torán, ¿no, hermano? ya El está, primero. ya, pero dentro del Corán está el Pentateuco, pues, ¿no?
Y lo consideramos eso. ¿Cuál es el libro más antiguo? El Génesis, la hermana Mariana, ¿quién da más? A ver. Y me dice del libro más antiguo es la Biblia. Claro, pero la Biblia tiene 73 libros. ¿Cuál es el más antiguo de esos libros? La Biblia significa libros. Biblia significa libros. Entonces, de los 73 libros, ¿cuál es el más antiguo? ¿Nada? La mayoría dice Génesis. La mayoría dice Génesis, pero el libro más antiguo fue Job. Job. Hermano, ¿por qué? Quien juntó en la Biblia como el Pentateuco como tal fue Moisés. Ya había pasado Abraham, había pasado lo que es Noé, había pasado muchas cosas. Y la historia de Jonás precede a esos libros. La historia de Jonás. Perdón, de Job, cabrón. De Job. ¿Te das cuenta o no? A ver, creo que todavía no los convencí. Hermano, no me convence, dice. O sea, sí sabía que los libros de Génesis era escrito por Moisés. Se le da la autoría a Moisés, pero realmente fue Moisés el que lo recopiló. Lo recopiló, sí. Claro, o sea, se le da la autoría a Moisés, pero no fue Moisés el que lo escribió, sino fue el que hizo que se juntaran y trajo los libros, ordenó todo, fue Moisés, fue su chamba de Moisés. Y por eso se le atribuye a él, pero él no lo hizo, ¿no? Sí, eso sí. Sí, ahí lo hizo varias corrientes, la yavista, el eloísta, la sacerdotal y otras más todavía. Entonces, para entender esto, el libro más antiguo escrito es el libro de Job. Raya, ¿no? Porque la mayoría dice Génesis. Otra. De los cuatro evangelistas, ¿cuál es el más antiguo? Marcos, según he visto, ¿Cuál? hermana. Marcos. Marcos. Pero, ¿por qué está primero Mateo? Porque se creyó en una primera instancia que Mateo era más antiguo, pero después se descubrió que fue Marcos. Pero como ahí estaba el orden, se respetó el orden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el más antiguo de los cuatro evangelistas es Marcos. En escribir, el más antiguo. O el primero. O lo puedes decir el más antiguo, o el primer evangelio que se escribió fue según San Marcos. Luego fue el evangelio según San Mateo. Luego fue el evangelio según San Lucas. Y luego fue el evangelio según San Juan. ¿Está bien? Todo para sus libros, ¿ah? Gloria a Dios. ¿Ya? Eso aquí solamente acá en nuestro curso de formación nomás damos eso. Estos tips, ¿ya? Bendito sea el Señor. Ya. Seguimos, entonces ya vimos la creación, la caída, ahora vamos a hablar de los profetas. ¿Quiénes eran estos profetas? ¿Quiénes eran los profetas? Porque parte de la creación también va a contener el patriarcado, o sea, los patriarcas, ¿no? ¿Quiénes fueron algunos de los patriarcas más conocidos, ¿no? Vamos a ver los patriarcas, perdón, vamos a ver los patriarcas y la alianza, ¿no? Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de los profetas, no, me estoy equivocando. Los patriarcas y la alianza, me estoy equivocando. Los patriarcas y la alianza. Dios inicia la restauración de la humanidad eligiendo a un pueblo a través de alianzas con figuras fundamentales. ¿Por qué elige patriarcas? Porque si te das cuenta, Dios está revelando su figura, él como padre. Entonces, recuerda que el hombre también en ese tiempo está evolucionando. Si tú descubres los fósiles de un hombre de hace 1000 años, es diferente a los fósiles de un hombre que recién que está. Su estructura cerebral es diferente. Y eso le ha sido demostrado que tiene diferentes capacidades que antes no la tenían. ¿Sí? Hablamos de hombres de 1000 años, ¿ah? De 1000 años, imagina. Entonces, cuando Dios ha ido creyendo, y eso a mí me gusta ver la ciencia junto con la Biblia, cómo se va revelando. Entonces, el hombre cuando empezó no tenía la capacidad de entender, y más aún cuando venía de un pueblo politeísta.
porque los pueblos contemporáneos eran politeístas, como los romanos, como los griegos, como los egipcios, ¿no? Ra, tenía los egipcios a Zeus, a tantos dioses que tenía Afrodita, Venus, etcétera, ¿no? ¿Cuántos, no? Y también los egipcios y los mesopotamios, ¿no? A Baal, ¿no? A Bardo, y no cuántos dioses había, ¿no? Entonces, cada pueblo, hasta los mismos peruanos, el mismo cultura incaica tenía varios dioses también, ¿sí o no? Entonces, era muy común ser politeísta, ¿sí? En ese tiempo. Entonces, cuando Dios se va revelando al hombre, tenía que ir quitándole estructuras mentales. Porque ahora, a ver, a ti, ¿cómo te han roto la estructura mental? ¿Por una experiencia, por formación, ¿no? O porque hay una experiencia fuerte que abrió tu mente. Por ejemplo, una experiencia fuerte. Es diferente a las personas que no han salido del país a una persona que ha salido del país o viaja bastante. ¿La mente es más abierta o no? El que viaja bastante tiene una mente más abierta a otras cosas. ¿Sí? Ya, esas son capacidades que se desarrollan por la experiencia. Hay capacidades que se desarrollan por la formación, como ahorita, porque estamos formándonos, pim, pum, pam. Entonces, la capacidad y la parte de interpretación de la Biblia se te está abriendo por la formación, ¿sí o no? ¿Están conmigo ahí o no? Ya. Entonces, cuando Dios se va desarrollando el hombre, imagínate, en esa época no había Biblia, no había YouTube, no había TikTok, no había una llamada telefónica, ¿no? Es más, en mi propia época, cuando yo me formé en ese ministerio, yo he leído hartos libros. He leído, ahorita ya no leo lo que he leído, sería mentirles. Yo tengo ya el basaje de tantos libros que he leído en mi cabeza, ¿no? Entonces, no, yo leía en los micros, me acuerdo cuando iba a la universidad, iba leyendo así la Biblia o los libros de formación, me comía los libros, ¿sí? Tanto de autoayuda y también libros bíblicos, de formación, de líder, leo bastante libros. Entonces, ahorita que de que me casé ya no leo, ¿por qué será? No sé. O sea, sí leo, pero no a ese ritmo que me comía los libros, pues. ¿No? Y ahora, pues, aparte hay más tecnología y hay más tanto que ya con lo que uno ha leído, más que uno escucha, y ahí puf, todo sí al toque, ¿no? Pero en esa época, por ejemplo, cuando yo hacía sanidad, liberación, no había libros de liberación, no había libros. Tú te ibas de la experiencia. Entonces yo imagino cómo era el pueblo, no había Biblia, no había. Entonces Dios fue revelándose al hombre poco a poco. Tampoco Dios mandó a sus ángeles y así va a ser las cosas, sino fue revelándose poco a poco. ¿Están conmigo ahí? Sí. Entonces, es más, dice la Biblia que llegada a la plenitud de los tiempos, recién Dios envió a su Hijo amado porque no había llegado a la plenitud de los tiempos, no era el tiempo, no era el tiempo, ¿sí? Entonces, en esa época eran politeístas. Imagínate, ¿por qué Dios no se reveló trino antes? Porque hubiesen hecho varios dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. O sea, no iban a entenderlo, no iban a entender lo que era la Trinidad. Si hasta hoy en día es difícil entenderlo, hasta hoy en día. Tres personas en un solo Dios, en un Dios infinito, en un Dios que dimensión, tiempo, espacio. Imagínate, háblale a una persona de hace 1500 años, dimensión, tiempo, espacio. Háblale a una persona de hace 1500 años de un Dios trino, tres personas en un solo Dios. Uy, si esta forma se fumó algo, tú y yo estamos locos. Ahora lo entendemos, ¿sí? ¿Te das cuenta o no? Ya. Entonces, ese es para. Entonces, Dios cuando pone a los patriarcas es porque está dando la figura ya de lo que es Dios como padre y que tienen que heredar los hijos y el respeto y la obediencia, ¿no? Padres como Abraham, Noé, todos son patriarcas. El más reconocido ya más formal es a Abraham, ¿sí? Y cuando Dios lo llama a Abraham, el llamado de Abraham es muy interesante, porque ¿a qué edad Dios llamó a Abraham? A los 80. Claro, la edad de Susana casi, ¿sí? Saca Susanita, sácate de maltrato, hermano. Gloria a Dios. Casi a los, dicen los teólogos exactamente entre 75 y 80 años aproximadamente tendría Abraham. Imagínate que a esa edad todo el mundo ya me jubilé, ¿o no? ¿Sí o no? Ya. A ver, una pregunta. ¿Por qué antes los hombres vivían más y ahora menos?
Porque Matusalén, ¿hasta qué edad vivió? A ver, Matusalén, ¿hasta qué edad vivió? ¿Quién se acuerda? Ahora, no me digan quién fue Matusalén, ¿ah? No, si no sabe quién fue. ¿Quién fue Matusalén? A ver. El que vivió más años. Ya, muy bien. ¿Y qué? ¿Hasta qué edad vivió? ¿Hasta qué edad vivió? A ver, tanteo, aunque sea. A ver si le liga. ¿Hasta qué edad vivió Matusalén? ¿1000 años? Poco menos, ¿900? un poco más, Más 930. hermanos. más, 500 años. no, 900, más de 900, nada más de 930, 960. poco más, 970, menos, 65, 965. más, 26. 67. más, 69. exacto. 6-9, sí. Ahora, yo sabes cómo no me olvido, le doy mi truco, si quiere le funciona. O sea, y para mí, como nadie vivió hasta 9-9, yo el 9 lo cambio y digo, ah, vivió hasta los 969. Es mi manera de recordarlo. O sea, por eso nunca me olvido. Pues digo 9-9, al en medio lo volteo, a 969. O sea, es mi manera que yo recuerdo. Si te sirve, bacán. Si te sirve, bacán. Es la manera como yo en mi mente, cuando yo Matusalén, lo volteo, 969. Ya, es mi manera. Si le sirve, bacán. Ya, yo acá todos mis secretos. Todos mis secretos acá. Mis secretos, perdón. Bueno, ya. Entonces, Matusalén vivió. ¿Y por qué? ¿Y a partir de cuándo el hombre vive menos años? Las Porque 13 como meses. la gente de esos tiempos estaban haciendo, creo, el mal, Ya. o sea, pecan y pecan y pecan, entonces, entonces el Señor dijo que ya no van a vivir más de 1000 años, sino solamente van a dar un tiempo aproximado de 200 o 100 años nomás. 120 años, exactamente. Más de 120 120. años, Que no iban a pasar de 120. Ajá. sí. Ya. Está bien, está bien. ¿Y el hombre fue los primeros hombres fueron vegetarianos o caníbales? O carnívoros, perdón, caníbales. Carnívoros. Ah, ya. Vegetarianos. 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 Ya. ¿Por qué fueron vegetarianos? ¿Por qué no comieron carne? Que tenían al chanchito ahí, qué rico. Tenían al pollito ahí, un poquito a las horas. Por no contaminar la fe, hermano. No, no podían dudar mucho porque ellos estaban en el paraíso, veían a Dios, no necesitaban la fe en ese momento. Era porque Dios le había dado todas eh, de todos los árboles el fruto. Y entonces ahí todos los animales ¿cómo decirlo? Ah, ya, Eran eran pasivos, pasivos, o sea, no hacían daño ya que el mismo Adán creó, dio los nombres a los animales, o claro, sea que convivió con los animales. Y como Dios proveyó que él comiera de todos los árboles, menos del bien y del mal, entonces de ahí se alimentaron, por eso claro. vegetarianos. Dios le dice, puedes comer de todos los frutos, de todos de todo lo que hay ahí. Mas no, Sí. en ese momento no me dice que coma la carne. ¿Y cuándo se convierten en carnívoros? Yo creo que Luz sí ya me escucha, pero Luz no. ¿Cuándo se convierten en carnívoros? Cuando ya no están en el paraíso, cuando tienen cuando dice que sacarán que de su mismo trabajo van a producir su propio fruto. Ya, pero no, ahí no fue. ¿No fue? No. Hacen el fuego. Tiempo de Noé. Noé, muy bien, Lucita, muy bien, Marilena. El tiempo de Noé. Cuando le dice pueden comer los animales, todo, ahí recién Dios le dice que coman animales, en el tiempo de Noé. Pero mira, hay dos coincidencias, ¿ah? Eso no está en la Biblia, pero lo paso como curiosidad, ¿está bien? Repito, ¿ah? No está en la Biblia, se lo paso como curiosidad. ¿Por qué la disminución de los años? Si podemos demostrarlo un poco, o al menos tener una idea. Dicen algunos científicos que han demostrado que
antes del diluvio era como que hubiera, como la capa de ozono, para entenderlo, no era la capa de ozono, para entenderlo, como que había en la atmósfera, como que había todavía, estaba cubierto, protegido por como una esfera de agua así, bastante, que todavía el no llegaba, y encima eran vegetarianos, entonces tenían el linaje del ADN más exacto, más completo, porque el ADN ha ido mutando. Por eso antes se podían casar entre primos y hermanos y no había problema, porque el ADN era puro. El ADN ha ido mutando, entonces por eso no se pueden casar. Cuando hacen exámenes en matrimonio civil, chequean la sangre, chequean, ¿no? Todo, porque si te casas al mismo tipo, no puedes casarte, no puedes tener hijos porque salen mal. Entonces, o hay mucha probabilidad que salga mal, ¿no? Sería la palabra más exacta, ¿no? Entonces, el ADN se ha ido contaminando. Antes no era así. Ese es uno. Dos, que antes comían puros vegetales. Y otro dice que justo después del diluvio, ya la edad es menos. Era como que dicen algunos, coinciden en que pudo haber una protección en la atmósfera que protegía y las conservaba por más tiempo, nos conservaba, al ser humano como raza, los conservaba por más tiempo. Al caer eso en la lluvia, en el diluvio, al ver eso, ya la edad del hombre bajó. Al comer animales, al comer otras comidas, ya disminuyó. Disminuyó. Y recuerden que ya en la época de Noé, los que se quedaron eran primos hermanos, eran familia, y entre ellos se casaron entre primos. Porque se sobreentiende que se quedó Noé con su esposa y sus tres hijos con sus esposas se han casado entre primos, ¿o no? Entonces, si tú te das cuenta de todo eso, esos factores, como que se han casado entre primos, y ya la ADN ya estaba modificándose, con la atmósfera, en la atmósfera había una precipitación que de alguna manera parece que protegía y otro que comenzaron a comer carne, que antes todo era vegetales, ¿no? Maíces, semillas, frutos. Entonces, ahí ha ido como al hombre disminuyéndole el tiempo. Eso es como una curiosidad, ¿ah? No es bíblico, repito, paréntesis, no es bíblico, ya no es bíblico, se lo pongo como una curiosidad por si acaso, ya para que lo piensen, para que se pueda analizar, debatir, pues al final eso queda. Nosotros creemos en lo que dice la palabra, pero si tú quieres sacarle una raíz, puede ir por ese lado, ¿no? Lo podrías demostrar o con una curiosidad por qué el hombre disminuyó de tiempo, de edad, ¿no? Porque el hombre antes vivía más de 900 años, 800 900 años vivía, imagínate, ¿no? Ahora, después de eso, ya el hombre vivía solamente hasta 120 años como máximo, ¿no? Es más, Moisés muere a los 120 años, como un punto de partida también, ¿no? Dice que hasta esa fecha a Moisés no le faltó la fuerza. Bueno, volvamos a Abraham, que lo hemos dejado a Abraham solito, pobrecito. Nos hemos ido por la tangente y la cotangente. ¿No? Vamos a ir a Abraham, ya. Entonces, Abraham es uno de los patriarcas principales que nos va a enseñar el linaje. Pero lo curioso es que, ¿de dónde sale Abraham? ¿De qué pueblo? De un ¿Y Ur a qué país pertenecía? caldero. Caldeo. ¿Y Caldeo a qué era? ¿Qué reino? Los caldeos asirios eran de un reino, Cuando dice reino, Babilonia. no quiere decir Babilonia. 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 Babilonia, ajá. Babilonia. Entonces, seguimos. Entonces, estamos con los caldeos asirios de Babilonia, ¿sí? Entonces, un pueblo de Ur. Ahora, Dios dice que le habló. Ahora, dicen los teólogos, esto tampoco no está en la Biblia, que la voz pudo haber sido interior. Algunos dicen, no, bajo un ángel y le habló y le dijo, pero algunos dicen que escuchó la voz desde el corazón, desde adentro. Deja tu tierra, deja tu parentela. Así le dice Dios, deja tu tierra y deja tu parentela a los 80 años. Y él era un gran señor porque tenía tantos bueyes, dice que tenía como lo que tenía un país chico, o sea, tenía una cantidad, el hombre era multimillonario.
Es como decir ahorita un multimillonario, ¿ah? O sea, si tú haciendo ven a Abraham todo pobrecito, no, Abraham tenía una cantidad. Es más, cuando él muere, perdón, cuando él es viejito, dice, ¿quién se quedará con toda mi herencia? O sea, él se preocupa también, ¿no? Dice, no tengo hijos, se va a quedar con mi mayordomo, era, ¿no? No, porque no tengo a quién heredar. No tengo a quién heredar. Tenía una cantidad increíble de ganado, tenía una cantidad increíble de terreno, ¿no? De riquezas, ¿no? Hasta el punto que los reyes lo recibían, o sea, el rey de Egipto lo recibía. Cuando pasó, él mismo formó un ejército y combatió cuando capturaron a su primo Lot. Él hizo un ejército con su misma gente. O sea, tenía un reino, tenía Su una cantidad. sobrino, ¿Ah? hermano, Lot no era su sobrino. Su sobrino, cuando hizo su sobrino. ¿Dije hermano? Ajá, no, primo, dijiste, por eso me Ah, perdón, pareció raro. gracias, disculpa, sí, me he equivocado. Cuando capturan a su sobrino, muy bien, Susana, lo hice a propósito, pues ahí estabas atenta nomás. Porque yo nunca me equivoco, uy, ya me equivoqué. Ya, entonces, no, ¿quién no se equivoca? Bendito sea el Señor. Y era su sobrino, entonces cuando capturan a su sobrino en la Biblia, lo hace un ejército y va y salvarlos, ¿no? O sea, Abraham tenía una cantidad era un más pato, era de esa época, era un más pato, tenía cualquier cantidad de dinero, ¿no? Y es más, cuando habría, ¿quién heredé todo esto? Dice, no tengo hijos, se preocupa, ¿no? ¿Acaso le heredaré a mi siervo? Está preocupado, no se ve quién le iba a bajar tanta plata, tanta cosa. Yo casi le iba a decir, tío, le iba a decir. Pero bueno, bendito sea el Señor. Entonces, Sí, ya- ¿verdad? en ese sentido, bendito sea el Señor, agarra y lo llama a Abraham, ¿no? Abraham escucha el llamado de Dios, escucha el llamado de Dios y comienza esta aventura, esta aventura, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, vamos a ir viendo cómo Dios sigue trabajando en cada uno de estos patriarcas, y Dios lo llama, y luego, ¿cuál es el segundo patriarca? Isaac, y luego Isaac, Jacob, ¿no? Isaac, y vamos viendo la línea, ¿no? La línea de patriarcas, la línea de patriarcas. Va llegando, bendito sea el Señor, y de ahí otro patriarca, José, perdón, José, No sé. José. Bendito de ahí Moisés, que también fue patriarca. ¿Sí? Otro, ya. Entonces vamos a ir esa línea de patriarcas que existe, que la raíz es el padre, pero nos va a dar una figura de lo que es el padre también. Nos da una figura de lo que es el padre, lo que es el linaje, lo que es la familia, lo que es el hogar, cómo cuida a los suyos, etcétera. ¿No? La importancia y la alianza. Esta alianza que va a hacer con Abraham, por eso inclusive Dios dice, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Te das cuenta, o no? Cuando Dios se presenta en diferentes pasajes bíblicos, es muy importante esa parte. ¿Por qué lo menciona? Porque es parte de la historia de salvación. Y Dios dice, ¿no? Y se presenta muchas veces, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran personajes muy ilustres que vivieron y eran parte de la historia de salvación. Por eso tú vas a encontrar en la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, en muchos salmos, cuando Dios se presentaba, etcétera, en muchos pasajes. Ya ustedes lo pueden buscar, lo buscaremos con más calma. Y vamos a ir viendo ¿cómo se llama? La profesión de fe, ¿no? De cómo Dios llama a Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir un poco de Biblia, Génesis 12, Génesis 12, Génesis. Génesis 12, ¿qué versículo? A ver, un ratito, ya me mete más rápido, ya me encontré más rápido, gloria a Dios. Moment, please, moment, please, moment, please. A ver, un ratito. Lo voy a buscar lo estoy buscando en la Biblia en el celular porque así puedo leerlo mejor, ya letras chiquitas ya. No tengo que usar lente. En el celular lo leo más, ay, más rápido.
Y ahora sí, listo, Génesis 2. Acá está. Acá tengo mi Biblia, pero ya mejor lo mal. Y acá está. Lo leo ya mejor en el celular porque puedo abrir, puedo ampliar las letras. Génesis 12:1 dice. Yahvé dijo a Abraham, porque hasta ese tiempo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? No era Abraham, ¿cómo se llamaba? Abraham nomás, Abraham. Vete tú de tu tierra, de tu patria, de él y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. O sea, lo manda sin dirección. Y mira, mira cómo es el plan de Dios. Cuando Dios te manda un proyecto, te lo va dando poco a poco. Nunca te dice, un ejemplo, María Elena, tú vas a ser formadora de comunidad, entonces no te dice así. O Tomás, tú vas a ser sacerdote, por ejemplo. No te lo dice de frente, ¿no? O sea, si no tú te va dando, tú vas a predicar, tú vas a hablar, yo te voy a consagrar poco a poco y dice ya, al final dice tú eres sacerdote. O Marina, yo te voy a formar, tú vas a elegir un rosario de la hermana Mariana León que le da con pasión y devoción, con mucha oración en esta intercesión, gloria a Dios, y poco a poco vas a formar otras cosas, vas a ser mayores, ¿no? Bendito sea el Señor, volverás a Trujillo y formarás una comunidad con gran poder, dos, tres comunidades. O sea, el Señor no le va a decir de frente eso, sino va a ir poco a poco. A mí tampoco, a mí también, yo cuando Dios me llamó, yo que iba a pensar que iba a hacer todo y tal vez puedo hablar un poco de mí porque tengo más años en trayectoria, no en otra cosa. Cuando Dios me llamó, ¿qué iba a pensar lo que yo iba a hacer? Yo era feliz en un grupo de oración tocando mi pandereta, escuchando los mensajes. Yo era feliz. Yo nunca en mi cabeza nunca pretendí ser más que un servidor del Señor y eso es lo que siento serlo. Nunca ambicioné tener públicos, nunca ambicioné tener predicar la palabra y llevar, ¿no? Me gustaba cómo predicaba la gente, sí, me gustaba escuchar, sí, eso sí, me gustaba, leer la Biblia me gustaba. Y me gustaba tocar la pandereta, me gustaba ayudar, servir, como a la banca, siempre me gustaba hacer servicio. No, y era feliz haciendo eso. Que iba a pensar que Dios me iba a llamar para predicar, para hacer, para andar. Por aquí Dios me fue formando. Dios primero me puso como profesor, de ahí fui un profesor de matemática. Cuando estudiaba ingeniería, me puso y fui hablando con los alumnos, me fui desenvolviendo poco a poco con los chicos y luego trabajé con los jóvenes. No, o sea, pues Dios me fue formando. Nunca me dijo, tú vas a predicar a los jóvenes, hacer esto. No, poco a poco me fue, paso a paso, me fue descubriendo como te va abriendo puerta por puerta. Y dice, solamente sal, no le dice lo que vas a hacer, no le dice tú vas a ser padre de multitudes, yo voy a sacrificar a tu hijo. Bueno, no le dice nada de eso, solamente dice, el primer paso, vete de tu tierra, sal de tu tierra, de tu parentela, deja todo, ¿no? Ese, nada más, nada más. Esa es tu historia y mi historia. No había otra cosa, no había otra cosa más, no había otra cosa más, no había otra cosa más. Eso dice, vete tú. ¿Y qué más dice? Dice, Y eso era fe, hermano. ¿ah? Eso era fe. Claro, ya la respuesta es la fe. O sea, Dios le dice y la respuesta es fe, porque le cree, ¿no? A los 80 años con tanta plata tú quieres descansar. Yo quisiera descansar ya con tanto billete tuviera, ¿no? ¿No? Con tanto billete era más pato, imagínate, más pato, era más pato, o sea, tenía una cantidad, cualquier, todos los días comería buffet, qué rico, todos los días un cabrito, así, todos los días una cajita china, oh, todos los días un chancho al palo, oh, todos los días un desayuno en el cristal, oh, así todos los días, así pues, ¿no? Todos los días, imagínate, pues, ¿no? Todos los días, ¿no? Así, entonces, así vivía Abraham, tenía de todo, ¿no? Tenía de todo. Entonces, y sale de tu tierra, su qué pereza, pero Dios, y él le cree, le cree, le cree, y se va. Segundo, dice, de ti haré una gran nación, una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Qué hermoso. Sé tú una bendición. O sea, no es que te voy a bendecir, tú vas a ser la bendición. ¿Quién dice amén? Amén. Sé tú la bendición. Por eso cuando llego a mi casa, yo digo de frente en casa, llegó la bendición. ¿Quién llegó? Yo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que creérselo, ¿no? Dice, engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. ¿Cuándo queremos recibir la bendición de Dios todos? Pero decir, sé tú la bendición.
Por eso cuando yo a veces comparto con mis hermanos, los abrazo, o puedo compartir un momento con ellos, yo me lleno de gozo, de alegría, y siento que soy una bendición para ellos y yo también siento que mis hermanos son una bendición para mí. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y es lo que le dice a Abraham, yo seré, tú serás una bendición, ¿no? Bendito sea el Señor. Es que a mí nadie me quiere, nadie me saludó, nadie me habló. No, sé tú la bendición. Si no me saludan, bueno, no, o sea, no me mueve eso, me mueve yo querer saludar. Yo me da pena cuando yo no saludo, me da pena cuando dice yo no puedo responder. No me da pena que no me responda, no me da pena que no me hable, no me da pena yo no hacerlo, o sea, porque yo siento que yo soy el que tengo que transmitir la bendición, ¿no? No me da pena, si no me contesta, bueno, no, pero me da pena no ser yo el estar para el hermano, eso sí me da pena, porque hay que entender que somos nosotros la bendición. Luz, tú eres una bendición. Marilena León, con gran pasión y devoción, eres una bendición. ¿No? Hermano Tomás, claro que sí. Con hermano Tomás Hidalgo, con gran hidalguía, claro que sí. Bendito sea el Señor. Tiene que hacer eso, y es una bendición, ¿no? La alegría de mi hermana también, gloria a Dios, bendito sea el Señor, claro que sí. La hermana Chuchu, mi suegra, es una bendición. Gloria a Dios. Bendito sea. Y cada Eva, hermana Jessica, ¿no? Ahorita Juanita, Estela, todos somos una bendición. Bendito sea el Señor. Alabado sea su santo nombre. Y dice, acá está, y como tú eres una bendición, bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Por eso la brujería no te puede tocar, porque quien te maldiga, la brujería le rebota, ¿no? Ahí está, si tú quieres un texto bíblico para entender eso, que el mal no te puede tocar, ahí está. Quien te bendiga, yo voy a bendecir. Y quien te maldiga, yo maldeciré, dice el Señor. Dice, y por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Y tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Ahí está. Algunos dicen 75, otros dicen 80. Por eso yo dije, los teólogos están entre 75 y 80. Como le dije, si es que esos libros son de hace siglos, no esperemos tener el cálculo exacto, milimétrico, sino tenemos que tener un poco la mente abierta. ¿Amén? ¿Así? ¿Ya? Entonces, algunas versiones dicen 75, otros dicen 80. Ya. Dice, marchó pues Abraham como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 25 años cuando salió de Harán. Dios lo manda a Abraham solo, él se lleva a Job, a Lot, por eso también le va mal en una parte. Porque a veces cuando queremos ayudar a Dios, cuando Dios te está llamando a ti, es que yo no voy solo, yo voy con mi Pinky. No puedo andar sola, no puedo andar solo. Muchos textos bíblicos Dios te manda solo a ti. Y cuando tú quieres ir de Pinky con otros, ¿no? Que Dios no está llamando, entonces ahí también te puede ir mal. O no puedes recibir la bendición completa porque te está estorbando esa persona. Dice. Tomó a Abraham a Sarai, su esposa, y a Lot, hijo de su hermano. Ahí está. ¿Hijo de su hermano qué es? Su sobrino. Con toda la hacienda que habían logrado. Y ahí está. ¿Por qué era multimillonario MacPato, hermano? ¿Por qué dices que era MacPato? Acá está. Con toda la hacienda que habían logrado. O sea, pues, camellos, burro, vaca, bueyes, chivo, oveja, pato, cuyes. También había por ahí un par de cuyes también. Todo sí, oh, gloria a Dios. Y dice, había logrado, y el personal que se había adquirido en Harán, y salieron a dirigirse a Canaán y llegaron a Canaán. Y Abraham atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquén, hasta la cima de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. Y a veces le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia he de dar a esta tierra. Entonces él edificó allí un lugar, un altar a Yahvé que se le había aparecido. De allí pasó la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda entre Betel al occidente, al oriente allí edificó un altar
el que invocó su nombre. Luego Abraham fue desplazado por Acampana hacia Neguev. Bien, bendito sea el Señor. Ahí está. La cantidad, y ahí está, ahí está la bendición. Ahí dice que bendicea su linaje. Ahí continúa la historia de la salvación. Abraham, padre de la fe, por creerle a Dios, bendito, dejar todo a esa edad, deja todo. Pero más adelante va a venir el sacrificio de su hijo, pero es poco a poco. Prueba, cada vez las pruebas son mayores, hasta llegar a la prueba que va a llegar el culmen de su ministerio, de su bendición. Bendito sea el Señor. Y esta es la prueba. Primero deja y el Señor lo va a ver porque le creyó, bendijo a su familia, lo bendijo a él, bendijo, dice, y esa parte dice, por ti serán bendecidos todos los linajes de la tierra. Por ti, le dice a Abraham, serán bendecidos todos los linajes de la tierra. De Abraham salen directa e indirectamente tres religiones de las más grandes del mundo. Las tres religiones más grandes del mundo salen del linaje de Abraham. Ese es como curiosidad también, ¿eh? No está en la Biblia, así tácitamente no está, pero sí lo sabemos, no está explícitamente, perdón, pero sí lo podemos deducir. A ver, de Abraham tuvo el hijo de la esclava y el hijo de la esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Sarai. Y Dios la llamó luego, ¿cómo le llamó? Sara. Para. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar. Agárrate esta, le dijo. Agar, le dijo, ¿no? Pues es que Abraham no entendió bien. Agar, agárrate, dijo, y ya se la agarró. Bueno, ya. Es otro tema. Ese tema a las 12 de la noche lo predico. Solo para adultos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces le dijo, agárrate, le dijo y quedó embarazada y salió un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Ismael. De Ismael vienen el islámico, vienen los árabes, viene toda esa cultura islámica, viene esta gran religión de los musulmanes. Islámicos, musulmanes vienen de ahí. Alá, Alá. Amén. Religión islámica, la religión musulmana viene del Islam, viene de Ismael. Otra religión que viene de Abraham, la religión judía. La religión judía. Y de Yapa, católica. Porque Jesús no fue católico, Jesús fue judío. Jesús fue judío. Amén. Entonces, de Abraham, por eso le dice el linaje de Dios, claro, pues si fue bendecido. Tres grandes religiones. En el mundo existen cinco grandes religiones, ¿no? De las cuales, ya que tengas las tres más grandes del mundo, islámica, judía y católica, ya pues, las demás son chiquititas, pues no son ni el 20% del mundo, ¿no? O sea, no es nada. O sea, si tienes la islámica, tienes la judía y tienes la católica o cristiana, ya las demás no son nada a comparación de esas tres, pues, en el mundo entero, ¿no? ¿No? En el mundo entero. Entonces le dice que va a ser bendecido su linaje, su linaje. La tierra será bendecido porque le creyó a Dios. Ahora, ese es en macro, ahora en micro. Cuando tú le crees a Dios, tu familia es bendecida. En macro pasó eso, de Abraham, y mira, ha pasado al linaje. Ahora lo pasamos a micro, o sea, en nuestra historia personal. Cuando tú le crees a Dios, Dios bendice tu linaje también. Mi mamá le creyó a Dios y salimos nosotros, ¿no? Mi hermana y yo. Y yo le creo a Dios y tengo la fe que mis hijos servirán al Señor también. Yo lo declaro, lo oro, lo estoy tratando de formar. A cocachos aprendí a veces. Trato de formarlos porque no es fácil. Mis pirañas ahí son bravos, pero ahí estamos formarlos en el nombre de Jesús.
Para la gloria de Dios, ¿no? Algunos son más dóciles, otros no, pero igualito, la formación tiene que darse para todos, para la gloria de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ahí está la historia de salvación y el culmen de esta parte de Abraham es algo grande, grande, es cuando vamos a ver Génesis 22, tremenda prueba, ¿no? La prueba de fe, la prueba de decirle sí al Señor y la fe de perseverar aún en las dificultades. Yo creo que Génesis 22. A ver qué dice. Ujú. Otra prueba que también tuvo fue la de su hijo, que él le creyó a Dios por el nacimiento, a tal punto que su esposa Sara se ríe. Sara se ríe. Cuando el ángel le dice, vas a salir embarazada. ¿Y sabe lo que dice esta hija de su mamá? Sara le dice, y así dice, ¿ah? Hermano, usted es muy pícaro. No, no soy pícaro, así dice la Biblia. Sara se ríe y dice, volveré a tener, ¿a qué dice? ¿Quién volverá a tener? A ver, hermana de luz. Volver a ¿Cómo? tener placer, viejito, dijo. Así dice. ¿Volveré a tener placer con el viejito este? O sea que el milagro, mira, si Sara dice así, el milagro, y más o menos Sara tuvo a Abraham a los 100, perdón, a Isaac a los 100 años más o menos. A los 100 años. Y a los 100 años Sara le dice, volveré a tener placer con ese viejito. ¿El milagro dónde estuvo? ¿En Abraham o en Sara? Bueno, María dice que quiere responder. ¿El milagro dónde estuvo? ¿En Abraham o en Sara? En Abraham. Ya. En los dos, ¿no? En los dos. Abraham, porque ya no funcionaba, porque ya tenía 100 años y Sara se ríe y dice, volveré a tener placer. Se ríe. O sea, se pasó la Sara. Se pasó la Sara. Arrepiéntete, Sara. Y, y qué mala la Sara. Bendito sea el Señor. Imagínate luego tener pasión con tu esposa cuando tu esposa se ríe de ti. No sé, bueno, no sé si los casados me deben entender bien eso, ¿no? Pero imagínate volver a tener intimidad con tu esposa que se vaciló. Ese es doble milagro todavía. Porque que así normal que se vacile, que te vacile, imagínate. Pero Abraham dice que creyó contra toda esperanza. Pues es padre de la fe, pues. Dijo, si el Señor me ha dicho, amén, ahí voy, Sara, prepárate. Ciérreme la carpa. Amén, le creo a Dios, dijo. Gloria a Dios. ¿O no fue así? Así fue, no le dijo, ay Señor, ahí voy, así no fue. Tienen que vivir el momento, yo lo vivo, hermano. Dijo, ciérrame la carpa, Sara. Prepárate. El Señor me ha dicho, ahí voy. Amén, hermano. No me digan que no fue así, no me digan que no fue así. Ah, hermanito Christopher, ¿y el nombre también significa eso? Si no me equivoco, el nombre Sara Isaac. significa que se rió, claro, perdón, sí, Sara, y Abraham significa padre de multitudes. Abraham es padre de multitudes. Y el nombre Isaac no significa La que se rió, la que se rió, el que pero se sí, rió. sí, la que Ok, se rió, sí. ok, Se amén. pasó a Sara, se pasó esa Sara, che, que yo cuando la vea en el cielo le voy a pasar, le voy a reclamar a Sara. Te pasaste, le dije. Arrepiéntete, le voy a decir a Sara. Eso no se hace, eso no se hace. Bueno, los casados me entienden. Bueno, ya, gloria a Dios. Amén. Le van a decir, sí, amén, dice la hermanita. María, bueno. Bendito sea el Señor. No se pasó la Sara. Yo estoy haciendo, voy a dar un curso de matrimonios. Cuando dé mi curso bíblico de matrimonios, sí voy a hablar de ese tema. Claramente, específicamente, voy a ser muy detallista. Tengo mi curso de matrimonios, o sea, sobre ese tema, de la intimidad. Gloria a Dios. Por favor. Eso yo lo doy a las 12 de la noche. Se va a risa. Se va a risa. Duerme, hermano, no duerme. No, esos cursos no te hacen dormir, esos cursos te tienen bien despierto. Esos son los cursos que te tienen más despiertos. Gloria a Dios. Bien, bien, maestros, disculpen si a veces soy un poquito atrevido.
Así soy yo. Bueno, pues bien, seguimos, no nos perdemos. Entonces, estamos en Abraham, en Génesis, Abraham, en Génesis 22, ya luego de tener el hijo, de tener ya su niño, tendría, dice, si podía cargar y podía ir a adorar, el niño dice que tendría más o menos entre 5 y 7 años, más o menos. El niño tendría entre 5 y 7 años porque ya entendía y podía ir y entendía lo que era la adoración, entendía un poco, al menos tenía una nación, como cuando dijo va a misa, ya a los 5 años, 6 años ya entiende algo, ¿no? ¿No? Algo entiende ya, ¿no? 6, ¿no? Ya. Antes no, a los 4 no entiende casi nada, a los 5 y alguito, 6, ¿no? Y dice, después de estas cosas Dios tentó a Abraham y le dijo a Abraham, Abraham, él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma tu hijo, a tu único, al que amas. Todavía se lo pone más claro, dice, a tu único hijo, al que amas. A Isaac, ya lo mató ahí nomás. Vete al país de Moria y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Había un conflicto, primero, un conflicto tan grande. Primero que esa era una costumbre, sacrificar a hijos era una costumbre pagana, politeísta. No era había esa costumbre de sacrificar hijos, ¿ah? En los dioses antiguos, en los dioses mundanos, ¿no? De los faraones, de los babilonios, los griegos ofrecían a sus hijos, como si nada, ¿no? Hasta los brujos hoy en día le entregan a sus hijos. Bueno, es otro tema aparte. Entonces, Abraham le dice, vete a tal país, un país lejano encima, ofrece allí un holocausto y le dice a tu único hijo, imagínate un hombre de 100 años, o sea, si a mí nomás me dolería en el alma, imagínate con 100 años encima, cuando las emociones son más agudas, porque mi papá me acuerdo cuando era mayor, ya en los 80, 82, todo le era sensible. Mi papá ya mayorcito se puso, eran sensibles, mi papá era de joven, hasta los 70 así fuerte, una roca, ¿no? Le dolía algo, claro, se ponía triste, pero no lloraba, no se quebraba por nada, hasta pasaba una mosca y mi papá lloraba, creo yo. Entonces, se puso sencillo, yo imagino una persona de 100 años, bajo ese sacrificio, ¿cómo sería el corazón de Abraham? ¿Cómo estaría el corazón de Abraham? Abraham se levantó de madrugada, dice, ¿y por qué de madrugada? Tal vez quería evitar a Sara. Imagínate que Sara le diga, hijo, Abraham, ¿a dónde vas? Ah, ya vengo, vieja, voy a sacrificar al bebé. A su madre, la Sara se le lleva encima al pobre Abraham, ¿o no? Cualquier mamá, ¿sí o no? Entonces, para mí, Abraham salió, darán, 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 darán. Para mí, porque dice la Biblia, ¿no? O sea, yo deduzco, dice, se levantó de madrugada, ¿sabes? Y Abraham sale, darán, darán, para que no le diga nada a Sara, porque le iba a decir, y Abraham no iba a mentir, me voy a sacrificar, a Sara lo agarraba a su hijo, no te lo llevas, ¿sí o no? Porque la palabra fue para Abraham, no para Sara. Entonces dice que salió de madrugada. Arregló el asno, tomó consigo a sus dos mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se lo puso en marcha hacia el lugar que Dios le había dicho. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuántos días caminó? 3 días. Los 3 días más difíciles de su vida será saber que ibas a crear. Imagínate, no fue una hora, no fue una reacción. 3 días llevando esa emoción. ¿Tú crees que podía dormir? ¿Tú crees que podía dormir? ¿Tú crees que sus pasos iban a ser rápidos? Por más que iría a hacer, por más que iba a ser la voluntad de Dios, yo creo que sus pasos no eran tan rápidos. No porque por la pesadez de la emoción de tener a lo que más amaba entregarlo. Dice que quedaos, y dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hacia allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros.
Ahí está el mensaje de fe. Adoraremos y volveremos. El gran secreto de toda vida para salir en victoria es la adoración. Había un mandato divino. Entrega a tu hijo, pero le dice, no sé si lo iba a resucitar, no sé si pensaría que lo iba a resucitar, no sé lo que pensaría Abraham en ese momento, pero él le dice, y habló en fe, adoraremos, y dice, no dice volveré, volveremos. Oye, pues si llevaba la madera como holocausto, o sea, si supuestamente lo iba a sacrificar, lo iba a quemar, o sea, al sacrificarlo y matar a su hijo, iba a quemarlo, holocausto, iba a quedar ahí, iba a quedar consumado. Pero ¿por qué dice volveremos? Por fe. Pero lo primero es la adoración. Adoraremos y volveremos. De tu prueba, di adoraré y volveré. Adoraré y volveré. En mi matrimonio, primero adoraré y luego volveré. En mi economía, primero adoraré y luego volveré. En mis emociones, primero adoraré y luego volveré. En mi crecimiento económico, financiero, primero adoraré y luego volveré. Hay que ir a adorar y luego volverás a levantarte. Volverás a restaurar tu hogar. Volverás. Adoraré y volveré. Wow. Tomó Abraham la leña del holocausto, lo cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego, el cuchillo y se fueron los dos juntos. Si el niño podía cargar leña, es que el niño ya tendría 6 7 años. Si el niño ya podía cargar algo, el niño ya tenía una cierta edad, ¿no? Y dijo Isaac a su padre, Abraham, Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué palabras tan hirientes, tan dolorosas para un corazón de un padre de 100 años? Papá, papi, ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Que esa voz de niñito, de tu ternura, de tu corazón, esa voz infantil de niño, papi, papi, ¿dónde está el cordero? Madre, qué tremendo. Y dijo Abraham, Yahvé Jireh. Es que estoy hablando en hebreo. Yahweh Jireh. ¿Qué significa? Dios proveerá. Dios proveerá. Acá la versión dice Dios proveerá, pero la traducción original es Yahweh Jireh. Yahvé, Dios proveerá. Yahvé Jireh. El cordero para el holocausto, hijo mío, y seguiremos andando los dos juntos. Y seguiremos andando. O sea, él no lo daba por perdido, ¿ah? Él no lo daba por perdido. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Imagínate el corazón, el vacío del paisaje, nada lo llenaría el corazón, pero ya ha puesto su confianza en Dios, pero también tenía como ser humano ese, ese temor, pero la decisión estaba dada. En pequeñas cosas que me ha pasado a mí, yo he tomado decisiones, pero mi corazón estaba un poco en el problema, pero he dicho, Señor, yo decidí, ahí está el problema, pero aún algo quedaba, siempre queda algo. Por ejemplo, cuando algo que me fue fresco, algo fuerte, fresco, fue en el incendio, ¿no? Yo dije, me voy a servirte, Señor, amén. Pero siempre quedaba algo, un pequeño pensamiento, una pequeña emoción de lo que había pasado, ¿no? Un pequeño recordar. Siempre queda algo. Yo decido, claro. Bendito sea. Cuando también dejé cuando iban a nacer mi hija en Belén, me acuerdo, yo me fui a predicar. Mi corazón estaba. Llegaré y cuando vuelva la abrazaré, cuando vuelva le devolveré todo el amor que... Pero me fui a evangelizar, me fui a Bagua, donde se armó una comunidad fuerte gracias a ese sacrificio que hice. Pero Dios me dijo, ve, y yo iba a ver el nacimiento de mi hijita, y me privé del nacimiento de mi hijita.
de Belén, ¿no? Después he estado en todos los otros dos fiestas. Pero el Señor me dijo, pues, ve y yo sentí en mi corazón y me fui, ¿no? Bendito sea el Señor, pero te queda algo, ¿no? O sea, tú lo haces, yo lo hice y lo hice con corazón y con devoción, pero siempre queda algo. No sé si me dejo entender ahí. Cuando tú decides algo de Dios, no es que dices, amén, me voy y ya no hay sentimiento, no hay un recordatorio, lo que no, hay algo que está ahí, siempre hay algo, ¿no? Bendito seas. El mismo Señor, cuando tomó la decisión, ¿no? Sudó sangre y dijo, no, Padre, si es posible, Él decidió, pero estaba ahí el temor. ¿No? Bendito. O como la primera vez que prediqué, amén, dije gloria a Dios, pero me moría de miedo, me moría de vergüenza, pero lo hice. O sea, a eso voy, o sea, estaba el temor de Abraham, ese vacío, ese sabor amargo de hacerlo, pero estaba la fe, creía, o sea, no sé si me dejó entender ese doble sentimiento, está la decisión, lo voy a hacer, pero no me quita algo, un sabor, o algo que está ahí, ¿no? Amén. Y es lo que sentía nuestro querido Abraham. Imagínate el cielo, aquel momento el cielo guardaba silencio. Yo imagino que toda la creación, los ángeles del cielo estaban mirando. Cuando él se sentía el hombre más vacío del mundo, todos los ángeles admiraban este momento. Este momento era una parte, una figura premesiánica de lo que iba a ser el Mesías. Y los ángeles decían, Señor, le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice el Señor a los ángeles? Esto no está en la Biblia, pero yo imagino que el Señor le decía a los ángeles, espérate un poco más. El ángel ya estaba destinado a ir, porque el Señor sabía su plan, pero estaba viendo a Abraham. Y el ángel le dice, Señor, déjame ir, lo va a matar. Y el Señor le dice, no, espérate un poco más, yo sé que mi hijo puede un poco más. Señor, lo va a matar, lo va a matar. Yo sé que mi hijo puede un poco más. Entonces él le dice que alargó a Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Y el Señor dijo, ahora sí, Abraham. Y el ángel baja pues a toda prisa. Entonces le llamó el ángel y ya le dijo desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, le dice. Él le dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, de que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me negaste a tu único hijo, a lo que más amabas. Amén. Qué tremendo, hermanos. Imagínate que Dios te dice, entrégame lo que más amas. Imagínate. A mí, si Señor me dice, entrega lo que más amo, yo lo entrego a Susana. Yo largo mi mano al cuchillo. Digo, Señor, voy a sacrificar lo que más amo. Y el Señor me manda el ángel y me dice, no, no la mates, porque me has entregado lo que tú amas. Yo digo, Señor, lo que yo empiezo acabo. Y ¡fua! La sacrifico a Susana. Gloria a Dios. Amén. No está, ¿no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede que ha salido ahorita. Bendito sea el Señor. Bien, amados hermanos, esa es la fe de Abraham. Y gracias al sacrificio adoraremos y volveremos. Él le dice, yo volveremos, volveremos, volveremos los dos juntos. Le dice, voy a sacrificarte. Ese es el principio de la resurrección. Ese es el principio de la resurrección. Y lo que no hizo, no le permitió hacer a Abraham, Dios sí haría con su hijo. Por eso Isaac es una figura premesiánica. Y por eso es el cordero que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús, el Padre, hace la misa, dice, he ahí, el cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén, hermanitos. La historia de los patriarcas, la historia de salvación, con este tema, bendito sea el Señor, que ha sido fascinante. Bendito sea el Señor, ilustrado de muchas maneras, con muchos tips para la gloria de Dios. Amén. Que el Señor bendiga. Y así como le dije en micro, nuestra historia de salvación es en micro como será, ¿no? Para cada uno de nosotros nos fortalezca y sigamos creciendo a la palabra. El Señor vino a salvar al hombre, todo el hombre, y ahí están los procesos. Primero, la creación y la caída. Segunda parte, los patriarcas. No, Dios habla a través de los patriarcas, nos va formando. Por eso Dios lo va a revelar en la Biblia. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí está. ¿No? Bendito sea el Señor. Y la fe nace la primera parte con Adán y Eva de que dice habrá una enemistad entre el linaje y tú, le dice, ahí está.
La segunda parte más clara, la de Abraham, la de Isaac, una figura clarísima de lo que va a ser el Mesías. Isaac, muchos de los personajes bíblicos son figuras premesiánicas. Por ejemplo, el Isaac va a ser Jesús, ¿no? El sacrificio. El nuevo Adán es Jesús, ¿no? Y cada personaje bíblico, el rey David y muchos personajes bíblicos van a ser figuras del Mesías. Moisés, el libertador, salvado de las aguas, una figura paralela a Jesús, que también fue salvado, ¿no? De las manos de Herodes, también a Moisés lo iban a matar, ¿no? Igual que Jesús. Bueno, eso ya vamos a ir viendo tu tema. No me adelanto, que el Señor los bendiga, pase bien en el nombre de Jesús, que haya sido de grato, que haya sido enriquecedor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, voy a parar voy a parar la grabación. Un, dos, tres.